Bien, cuando no sea posible hacer una partición de tareas, porque la actividad de la persona no permite hacer esa distribución de tareas como se había trabajado en la estrategia basada en la tarea, pasamos ya a trabajar la otra estrategia, que es hacer medición netamente sobre el trabajo. Entonces, esa estrategia es la estrategia de poder hacer medición ya no sobre tareas, sino sobre el trabajo. Le llaman medición basada en el trabajo. Esta medición basada en el trabajo determina cuál va a ser el tiempo que vamos a medir sobre el trabajador o sobre un grupo de trabajadores, porque usted puede tener la exposición de un trabajador, o de repente su empresa es una fábrica textil, usted tiene 4 máquinas de similares características, donde la variación de nivel de presión sonora es menor o igual a 3 decibeles. Entonces acá, por ejemplo, nosotros ya determinamos un guess. Tenemos 4 personas expuestas al mismo agente de similares características. Entonces acá hemos determinado nosotros un grupo de exposición similar. Ahora ese grupo de exposición similar puede ser pequeño, como estamos colocándolo ahí, o puede ser también relativamente grande. Entonces, el número de integrantes del guess es variable. Cuando el número de integrantes del guess es menor o igual a 5, la duración mínima de mediciones que debemos repartir de forma aleatoria sobre los trabajadores es de 5 horas. ¿Cómo se explica esto? No significa de que vamos a hacer medición de 5 horas sobre cada trabajador. Vamos a ahondar sobre esto. Fíjese. Supongamos, supongamos que en un ejemplo muy particular, que podría ser este mismo, hemos determinado que el número de integrantes del guess es igual a 4. Acá tenemos un trabajador, 2, 3, 4 trabajadores. Por lo tanto, estamos cumpliendo con la condición que el n sub g es menor o igual a 5. Por lo tanto, el tiempo mínimo de medición a repartir sobre este grupo de exposición similar es de 5 horas. Esto significa que estamos aquí. No estamos cumpliendo con esta condición. Estamos cumpliendo con esta condición. Entonces tenemos nuestros 4 trabajadores expuestos. Trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, 4 trabajadores. La metodología establece que una vez que usted ha determinado el tiempo, que ya lo hemos determinado, que es 5 horas, lo que usted tiene que hacer es determinar cuánto va a ser la duración de cada medición. La metodología también establece que tiene que hacer como mínimo 5 mediciones. Sea cual sea el tiempo, va a hacer usted 5 mediciones. Por lo tanto, para este grupo de 4 personas, usted va a tener una medición 1, una medición 2, una medición 3, una medición 4, una medición 5 como mínimo. ¿Puedo hacer 6? Sí puedo hacer 6. Puedo hacer una sexta medición.
Lo voy a colocar de color verde, siendo esta medición opcional también. Puedo hacer 7, 8, 9 mediciones, pero como mínimo debo hacer 5. Ahora, cada medición tiene estimado un tiempo que usted tiene que determinar para dicha medición, que no necesariamente tienen que ser tiempos iguales. Eso usted lo va a caracterizar de acuerdo a las actividades, pero cada medición tiene un tiempo 1, un tiempo 2, un tiempo 3, un tiempo 4, un tiempo 5 y un tiempo 6. La condición es que primero el número de mediciones sea mayor o igual a 5, como estamos haciendo en este caso. Y la otra condición es que la suma de los tiempos, o sea del T1, T2, T3, T4 hasta el T6, sea mayor o igual al tiempo que usted va a repartir. ¿Cuál es el tiempo a repartir? El tiempo a repartir es 5. Entonces sea, en este caso muy particular, mayor o igual a 5. Entonces, ¿será posible hacer que cada medición sea 30 minutos en este esquema? Bueno, a ver si le pone 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, hasta el final 30 minutos. 6 por 30 minutos te da 3 horas. No cumple con la condición, entonces no puedo hacer 6 mediciones de 30 minutos. Si deseo hacer mediciones de 30 minutos, tendría que aumentar la cantidad de mediciones. ¿A cuántas? Como mínimo 10 mediciones de 30 minutos. Pero si solamente planteo hacer 6 mediciones, tendría que hacer mucho más tiempo cada medición. ¿Podría hacer cada medición de 1 hora? Sí podría hacer. Entonces puedo hacer yo que ese tiempo 1 sea 1 hora. No necesariamente todos los tiempos tienen que ser iguales, pero estamos colocando un ejemplo un poco práctico donde yo voy a hacer 6 mediciones cumpliendo con la primera condición, y también estoy cumpliendo con la otra condición de que la suma de todos los tiempos va a ser mayor o igual a 5. Entonces ya sé que cada medición me va a durar 1 hora. ¿Cuántas mediciones voy a hacer? 6 mediciones. Y lo último es determinar de forma aleatoria entre los miembros del grupo de exposición similar a quienes se les va a hacer esas mediciones. ¿Se los puedo hacer a todos? Sí, se los podría hacer a todos. Ahora, si es que el número de guess es muchísimo más grande, ya es más complicado. Imagínense de que no sea pues su número guess 4, sino su número de guess sea 40. Ya no cumple esa condición, que obviamente vamos a verlo más adelante. Pero ya si usted tiene 40 trabajadores, es muy complicado que usted pueda hacer sobre cada persona. Entonces tiene que escoger de forma aleatoria a un grupo de personas. Se entiende de que al ser un guess, las personas están expuestas de alguna forma a las mismas condiciones de ruido. Entonces yo puedo seleccionar, si es que deseo, a esas 3 personas de forma aleatoria. Entonces voy a colocar mis 3 trabajadores a los cuales sí les voy a hacer medición. Trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3. Sobre esos 3 trabajadores voy a hacer 6 mediciones. Ya, entonces al primer trabajador le puedo hacer al inicio de la jornada, medición 1. Y seguidamente la medición 2. A mi trabajador 2 le puedo hacer la medición 3 y le puedo hacer la medición 4. Y a mi tercer trabajador la medición 5 y la medición 6. Cada medición tiene un tiempo de duración de 1 hora. Esa sería la forma en la cual se estaría trabajando. ¿Qué parámetros debo cumplir? Primero, determinar cuál es el tiempo mínimo a distribuir. Entonces, este tiempo que nosotros calculamos no es el tiempo de medición
de la gente sobre cada trabajador, sino es el tiempo total de todas las mediciones. Luego determina el número mínimo de mediciones, que son 5. Usted puede hacer si sea 6, 7, 8, 9, 10, no hay ningún problema. Y sobre el guess escojo de forma aleatoria al grupo de trabajadores sobre el cual vamos a aplicar estas mediciones. Entonces, esta es la forma correcta de poder hacer la medición basada en el trabajo. Ahora, claro, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué pasa cuando el n ya no es menor o igual a 5, como hemos señalado aquí? Cuando el n ya no es menor o igual a 5 y es mayor, se establecen rangos. Se establecen algunos rangos para poder determinar el tiempo que se va a distribuir. Entonces, el primer caso, ya lo hemos visto, es cuando el n sub g o el número de integrantes del grupo de exposición similar es menor o igual a 5. El segundo caso será cuando estemos fuera de ese rango. Entonces, cuando el número de integrantes del guess, esté entre 5 y 15. Si el número de integrantes aumenta mucho más, ya entramos en un tercer rango, ¿no? Donde el número guess es mayor a 15 pero menor o igual a 40. Y si aún así el número guess es muchísimo mayor, o sea que ya sea por encima de 40, se establece otro tiempo. Ahí hemos establecido nosotros que el tiempo mínimo a repartir, ¿no?, para un número de trabajadores menor o igual a 5 era 5 horas. En el resto tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo calculo cuando el n es mayor a 5 y menor o igual a 15? Se calcula como 5 horas más el número de integrantes del guess menos 5 sobre 2. Y si el ng está en otro rango mayor, la ecuación cambia. Ahora es 10 horas más el número de integrantes del grupo de exposición similar menos 15 sobre 4. Y si el número guess es muchísimo mayor, tendría que tomar directamente 17 horas. Ya que ahí no se calcula, sino es 17 horas. Entonces, esta ya es la forma sobre la cual nosotros vamos a determinar cuál va a ser el tiempo que vamos a distribuir. Quisiéramos ver un ejemplo más quizás. Supongamos que usted tiene un guess de 10 personas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. Usted tiene 10 personas expuestas al mismo agente. Entonces su número guess es igual a 10. Usted tiene que ubicarse en la tabla. El 10 dónde se ubica, en qué rango se ubica. Y bueno, iba a ser sencillo saber que el 10 está en este rango, ¿no? Por lo tanto, el tiempo lo calculamos así. Entonces, estamos en el rango 2, donde el ng es mayor a 5 pero es menor o igual a 15. Entonces, según lo que hemos determinado, el tiempo mínimo a repartir sería 5 horas más el número de integrantes del grupo de exposición similar menos 5 sobre 2. Como el ng es 10, tendremos que hacer lo siguiente. Tendríamos 10 menos 5, 5 sobre 2, 2.5 más 5, 7.5. O sea, 7.5 horas. 7.5 horas debe durarme todas las mediciones que voy a hacer como mínimo.
¿Puedo hacer mediciones de 6 horas hasta de 6 horas sumando todas las mediciones? No, como mínimo tiene que ser 7.5. Entonces, si tiene usted 10 trabajadores, hacemos el mismo esquema. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas mediciones como mínimo voy a hacer? El estándar establece 5 mediciones como mínimo. Usted puede seleccionar medición 1, medición 2, o si desea puede irse hasta la medición 10. No hay ningún problema. La única condición que usted debe cumplir es que el número de mediciones sea mayor o igual a 5. Cada medición tiene asociado un tiempo. Entonces usted va a seleccionar cuál es el tiempo que va a medir. Pero ¿cómo selecciona el tiempo? En base a la condición que la suma de los tiempos tiene que ser mayor o igual al tiempo que va a repartir, que es lo que ha calculado usted, 7.5 horas. Para 10 mediciones, ¿puedo hacer que cada medición sea de 1 hora? Sí, puedo hacer de que cada medición sea de 1 hora. ¿Y cumpliría esta condición? Sí, cumpliría esta condición. Ya, entonces a este T1 le puedo dar 1 hora, a este T2 otra hora y hasta el T10 1 hora. ¿Sobre qué trabajadora voy a hacer esas 10 mediciones? Puede usted seleccionar. De repente usted selecciona 2, selecciona 5 trabajadores. Entonces de esos 5 trabajadores usted va a hacer 10 mediciones. Puede hacer, si desea, 2 mediciones sobre cada trabajador. Medición 1, medición 2, medición 3, medición 4. Y sobre el último haría la medición 9 y la medición 10. Estaría cumpliendo los parámetros que establece esta metodología. Entonces, esta metodología es la famosa medición basada en la estrategia. Medición basada en el trabajo. Y la medición basada ya en la jornada completa se utiliza cuando el tipo de trabajo y las tareas son muy difíciles de describir. Entonces usted recuerde, cuando las tareas son difíciles de describir, medición basada en el trabajo. Pero ahora, si es que las tareas y el trabajo son difíciles de describir, son demasiado variables, ya no recomendamos ninguna de las estrategias anteriores. Ya tendríamos que utilizar la famosa estrategia basada ya en la jornada laboral. Entonces, esta es la medición basada en el trabajo. Y ya en esas circunstancias tendríamos que trabajar la otra estrategia, que es la estrategia basada en la jornada completa. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. Medición basada en la jornada completa. Que, como mencionamos, se usa cuando no se pueden describir de forma clara las tareas ni el trabajo de la persona. En esta medición ya hacemos uso del dosímetro. Las anteriores mediciones pueden hacerse con el sonómetro. Ya en esta medición, donde voy a hacer la medición de la jornada completa, hacemos uso del dosímetro. La medición de la jornada completa tiene que cubrir todas las contribuciones de ruido relativo a las labores, incluyendo también los periodos tranquilos. Se tiene que garantizar que los días
que uno elija para efectos de hacer la medición sean días representativos, o sea días en los cuales haya significancia de ruido. Cuando no sea posible realizar la medición durante la jornada laboral completa, solo en esos casos las mediciones deberían realizarse durante una parte de dicha jornada, cubriendo todos los periodos significativos de exposición al ruido. Hay ocasiones en las cuales es imposible hacer la medición durante toda la jornada completa, quizás por temas netamente del proceso o de producción. Entonces trataremos de cubrir la mayor cantidad de tiempo que se pueda, periodos significativos de exposición al ruido. Entonces, bajo esta medición basada en la jornada completa, se tienen que hacer 3 mediciones. O sea, ni siquiera es una, se hacen 3 mediciones. Medición 1, medición 2 y medición 3. Si es que el delta de estas 3 mediciones, o sea la diferencia entre estas 3 mediciones, es menor a 3, pasamos directamente sobre estas mediciones a calcular el nivel de presión sonora equivalente, que es un valor que me va a representar las 3 mediciones. Es como un promedio. Es una ecuación un poquito larga, la vamos a ver un poquito más adelante, pero pasamos a calcular el nivel de presión sonora equivalente. Ahora, si es que de esas 3 mediciones el delta ya es mayor a 3, se debe efectuar como mínimo 2 mediciones adicionales. O sea, ya pasamos de hacer 3 mediciones, pasamos a hacer 5 mediciones. Y sobre esas 5 mediciones calculamos el nivel de presión sonora equivalente de esas 5 mediciones, ¿no? Entonces la dosimetría es un estudio especial que solo lo aplicamos cuando no sea posible hacer medición basada en la tarea o hacer medición basada en el trabajo. Cuando es muy complicado poder describir las tareas y el trabajo de la persona, podríamos aplicar la medición basada en la jornada completa, que son 3 mediciones, pero si la variación es mayor a 3 decibeles ya pasamos a hacer 5 mediciones. Muy bien, con estas 3 estrategias de medición, ya sea medición basada en la tarea, medición basada en el trabajo y medición basada en la jornada completa, ya hemos seleccionado cuál es la forma en la cual se va a hacer la medición. Recuerde usted que cuando iniciamos a hablar sobre la ISO 9612, la ISO 9612 nos mencionaba 3 etapas. Etapa 1, que era básicamente lo que es análisis del trabajo, o sea, tener toda la información. La etapa 2, que era seleccionar la estrategia. ¿Qué es lo que hemos estudiado, ¿no? Estrategia basada en la tarea, estrategia basada en el trabajo o estrategia basada en la jornada completa. Para la primera estrategia y la segunda podemos utilizar el sonómetro. Para la última estrategia podemos utilizar el dosímetro. Y la etapa 3, porque hasta esta etapa todavía no hemos medido, solamente hemos hecho un estudio.
La etapa 3 ya es hacer propiamente la medición. Y para poder hacer la medición podemos utilizar dos instrumentos que son los que normalmente se utilizan para hacer medición de ruido ocupacional. El primero es el ya famoso sonómetro. Y el segundo es el famoso dosímetro. La selección de si utilizamos sonómetro o dosímetro depende netamente de la estrategia que vayamos a utilizar. Podemos utilizar sonómetro si hacemos medición basada en la tarea y medición basada en el trabajo, y podemos utilizar dosímetro para jornadas completas, e incluso también podemos utilizar el dosímetro para medición basada en el trabajo. Depende un poco también de los recursos que tengamos. Ahí hemos mencionado que la evaluación por dosimetría es mucho más cara que la medición por sonometría. El sonómetro y el dosímetro tienen que cumplir algunos estándares, algunas normas internacionales. El sonómetro debe cumplir con el estándar de la IS 61672 y el dosímetro debe cumplir con el estándar de la IS 61252. El dosímetro es un micrófono que se debe colocar en la parte superior del hombro a una distancia de 0.1 metros de la entrada del canal auditivo, del lado más expuesto, y debería estar aproximadamente a 0.04 metros por encima del hombro. Bueno, si lo redactamos de esa forma, un poco complicado de poder entender. Entonces, si este es el hombro del trabajador, por acá está el canal auditivo, o sea, su oreja. El dosímetro se debe colocar a una distancia de 0.1 metros, o sea, a 10 centímetros de la oreja. Entonces tiene que haber una distancia de 10 centímetros de la oreja. Y no tiene que estar pegado al hombro. Tiene que estar 0.04 metros por encima del hombro. O sea, tiene que estar 4 centímetros por encima del hombro. O sea, si usted va a colocar el micrófono, no coloque el micro pegado al hombro. 4 centímetros por encima del hombro. El micro, ¿no? Usted podría colocar acá el dosímetro, acá está la pantalla del dosímetro. Entonces, tiene que haber una distancia de separación desde el canal auditivo al dosímetro de 10 centímetros y del hombro al micro una distancia de 4 centímetros como mínimo. Mientras que el sonómetro, que seguramente ustedes han tenido oportunidad de poder ver en algún momento un sonómetro, para un trabajador que se encuentra de pie, la altura del micrófono del sonómetro tiene que ser 1.55 metros por encima del suelo sobre el cual está el trabajador de pie. Entonces, esa altura del micrófono tiene que ser
1.55 metros. Podría haber una variación, sí, porque es bastante complicado, pero podría haber una variación, podría haber ahí una variación de un más menos 0.075 metros, que eso es en centímetros, con un más menos de 7.5 centímetros. Ese es para un trabajador que labora de pie. Ahora, si el trabajador labora sentado, de igual forma, usted va a tener que colocar el sonómetro, pero ya los parámetros son otros. La altura del micrófono para trabajador que labora sentado es 0.8 metros. Con una variación de más menos 5 centímetros. Si usted va a hacer la medición del sonómetro con el trabajador presente, el micrófono debe colocarse a una distancia, o debe sostenerse a una distancia entre 0.1 metros y 0.4 metros de la entrada del canal auditivo externo, y siempre al lado del oído más expuesto. Acá respondemos cuál es la distancia que debo respetar, ¿no?, con referencia al trabajador expuesto. Esa distancia debe estar en el rango de 0.1 metros a 0.4 metros. ¿De dónde? Del oído más expuesto. Es importante también considerar ese dato. Hay que configurar el tiempo de respuesta del sonómetro también. El tiempo de respuesta para los sonómetros determina la rapidez con que el sonómetro acompaña las variaciones de los niveles sonoros, es decir, cómo el ruido puede tener variaciones rápidas en un instante de tiempo. Cuanto menor sea el tiempo de respuesta, mayor va a ser la velocidad de detección, es decir, permite obtener valores más altos del ruido. Entonces tenemos los tipos de respuesta lento, tipo de respuesta del sonómetro lento. Puede ser que ese sonómetro también esté en inglés, famoso slow. El periodo de respuesta o el tiempo de respuesta para este parámetro lento es de 1 segundo. Ahora, si la respuesta es rápida, ¿no?, el famoso fast, ya no hablamos de 1 segundo, sino hablamos de 125 milisegundos. Cuando hacemos referencia a un ruido de impulso, el tiempo de respuesta también tiene que ser proporcional a ese tiempo en el cual se da ese impulso. Entonces podemos tener el tiempo de respuesta de impulso. Tiempo de respuesta de impulso, hablamos un poquito sobre el ruido de impulso, que es aquel ruido que genera picos altos en tiempos menores a 1 segundo. Entonces, para poder capturar ese tipo de sonidos, tenemos que configurar el sonómetro en ese rango de respuesta. Si usted no configura el sonómetro en ese rango de respuesta, no va a poder capturar esos picos.
Entonces para impulso manejamos 35 milisegundos. Y existe uno adicional que es el que manejan mucho los informes de monitoreo ocupacional, que es el famoso pico. Para el pico, el periodo a configurar de respuesta tiene que ser menor a los 50 microsegundos. Bien, ahora analicemos tres fuentes de sonido. Fuente de sonido 1, fuente de sonido 2, fuente de sonido 3. Dadas tres distancias R1, R2 y R3, queremos determinar cuál sería la percepción del sonido en este punto. Entonces lo que analizamos es la intensidad que le está llegando al punto. En este caso vendría a ser la intensidad 1, la intensidad 2 y en este caso sería la intensidad 3. Entonces a este punto le estaría llegando una intensidad I igual a I1 más I2 más I3. Ahora nosotros sabemos que el nivel de presión sonora es lo mismo que el nivel de intensidad sonora, pero acá vamos a trabajar exclusivamente con las intensidades. El nivel de intensidad sonora 1 sería 10 veces el logaritmo de la intensidad sonora 1 sobre la intensidad sonora de referencia. Si quisiéramos nosotros despejar el I1, tendríamos algo así. El nivel de intensidad sonora 1 sobre 10 igual al logaritmo de la intensidad sonora 1 sobre la intensidad sonora de referencia. Aplicando propiedad de logaritmos, tendríamos que 10 elevado al nivel de intensidad sonora 1 sobre 10 es igual a I1 entre el I de referencia. Por lo tanto, el I1 sería igual a I sub 0 multiplicado por 10 elevado al nivel de intensidad sonora 1 sobre 10. De forma análoga, vamos a poder describir nosotros que la intensidad sonora 2 va a ser I sub 0 por 10 elevado al nivel de intensidad sonora 2 sobre 10. Y la intensidad sonora 3 va a ser el I de referencia por 10 elevado al nivel de intensidad sonora 3 sobre 10. Ahora, para el punto I, donde le está llegando la intensidad total I, habíamos mencionado nosotros que al punto I le está llegando los tres intensidades sonoras. Le está llegando el I1, le está llegando el I2 y le está llegando el I3. ¿Cuál sería el nivel de intensidad sonora en I? El nivel de intensidad sonora en I sería 10 veces el logaritmo de I sobre I sub 0. Pero I, al ser la intensidad sonora que le llega a ese punto, es la suma de las intensidades sonoras de las tres fuentes de sonido. Entonces vamos a reemplazar este I en la expresión. Nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar entonces que el nivel de intensidad sonora es 10 veces el logaritmo de I, pero ya sabemos que I es igual a I1 más I2 más I3. Y todo esto sobre el I sub 0.
Como nosotros ya tenemos de la expresión de arriba cuánto vale el I1, cuánto vale el I2, cuánto vale el I3, lo vamos a reemplazar y nos va a quedar así. El nivel de intensidad sonora para ese punto que estamos analizando va a ser igual a 10 veces el logaritmo, y vamos a empezar a reemplazar. I1 era igual a I1 era I sub 0 por 10 elevado al nivel de intensidad sonora 1 sobre 10. Entonces I1 es I sub 0 por 10 elevado al nivel de intensidad sonora 1 sobre 10. Más I2, que también tiene esa forma. Que va a ser I sub 0 por 10 elevado al nivel de intensidad sonora 2 sobre 10. Más la intensidad sonora 3, que va a ser I sub 0 por 10 elevado al nivel de intensidad sonora 3 sobre 10. Y si deseo, puedo tener de otros factores. Y todo esto sobre el I sub 0. Ahí podemos observar que el I sub 0 se va a anular. Y nos va a quedar que el nivel de intensidad sonora, fíjese aquí porque esto es lo más importante, el nivel de intensidad sonora en ese punto va a ser 10 veces logaritmo de 10 veces el nivel de sonora 1, intensidad sonora 1 sobre 10 más 10 veces el nivel de intensidad sonora 2 sobre 10 más 10 veces el nivel de intensidad sonora 3 sobre 10. Y esa expresión que está ahí es bastante conocida. Podemos colocarla matemáticamente así. El nivel de intensidad sonora sería 10 veces el logaritmo de la sumatoria de 10 elevado al nivel de presión sonora 1, 2, 3, 4, 5, el que tú quieras, o sea, de I, desde I igual a 1 hasta I igual a N. Y no se olvide que ese nivel de presión sonora sub I está dividido sobre 10. ¿Qué hemos demostrado nosotros con esta ecuación? Con esta generalización, la suma de decibeles. Esta es la forma correcta en la cual se suman los decibeles. Entonces, si usted tiene dos fuentes de sonido, y esta fuente, que debemos llamar el nivel de presión sonora 1, tiene 93 decibeles, y esta fuente, el nivel de presión sonora 2, tiene 93 decibeles, la percepción en este punto, ¿no?, en un punto en el cual convergen esos dos niveles de presión sonora, se calcula como la suma. Entonces, el nivel de presión sonora sería 10 veces el logaritmo de la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de 10 elevado al nivel de presión sonora sub I sobre 10. Como en este caso solo tengo dos fuentes, tendría usted que el nivel de presión sonora va a ser igual a 10 veces el logaritmo, y empieza a desarrollar, ¿no? Para la primera fuente va a ser 10 elevado a 93 sobre 10, que es el primer nivel de presión sonora. La del segundo va a ser igual, porque estamos haciendo que el valor sea el mismo, 93. Usted opera esto y llega a que el nivel de presión sonora va a ser igual a 96 decibeles. Es una forma también de demostrar esa de la práctica. Cuando se duplican los niveles de presión sonora, se adiciona 3 decibeles al valor, ¿no? Entonces, esta es la forma en la cual nosotros vamos a sumar los decibeles. Así como existe la adición de decibeles, también existe la
sustracción de decibeles. Veamos un ejemplo. Supongamos que usted tiene una fuente de sonido y el nivel de presión sonora de esta fuente es 83 decibeles. Usted tiene o desea colocar cerca del trabajador otra máquina de similares características, de tal forma que el nivel de presión sonora total sea 85 decibeles, o sea lo que señala la resolución ministerial 375. ¿Cuál deberá ser el nivel de presión sonora de esta nueva máquina? Entonces acá ya no es un ejercicio de sumar, sino es un ejercicio de poder hacer sustracción de decibeles. Para hacer sustracción de decibeles utilizamos exactamente la misma ecuación que hemos demostrado en la lámina anterior, pero colocamos el signo menos. Entonces el nivel de presión sonora de esta nueva máquina que queremos adquirir sería el nivel de presión sonora total menos el nivel de presión sonora de la máquina que ya existe. Entonces se calcula de forma similar, sería 10 veces el logaritmo de 10 elevado al 85 sobre 10, pero menos 10 veces elevado al 83 sobre 10. Entonces se calcula eso y le va a dar un valor en decibeles. No pensará que lo voy a hacer yo. Este valor en decibeles deberá ser aquel valor recomendado para esta máquina. Podría ser un ejercicio bastante sencillo. Ahora, ¿qué sucede cuando tiene usted dos fuentes de sonido? Y esta, por ejemplo, le da un nivel de presión sonora 1 y esta le da un nivel de presión sonora 2. Cuando el nivel de presión sonora 1 es mayor al nivel de presión sonora 2 y se genera un delta entre estos dos niveles de presión sonora, o sea, una variación de nivel de presión sonora, cuando el delta, la variación de nivel de presión sonora es mayor a 15 decibeles, se dice que predomina la fuente de ruido mayor. O sea, esta sería la fuente de ruido mayor. ¿Qué significa eso? Que si usted quisiera sumar nivel de presión sonora 1 más nivel de presión sonora 2, eso le va a dar de forma casi directa el nivel de presión sonora 1, que va a predominar sobre la otra fuente. Esa es una regla práctica también bastante importante para efectos de poder considerar en qué casos, para efectos de poder considerar, cuando la diferencia de dos fuentes de sonido es mayor a 15 decibeles, predomina la fuente de mayor sonido. Bien, vamos a analizar ahora este caso muy puntual. Una fuente de sonido 1, una fuente de sonido 2, una fuente de sonido 3. Esta tiene un nivel de presión sonora 1, esta tendrá un nivel de presión sonora 2 y esta tendrá un nivel de presión sonora 3. Trabajador permanece un tiempo 1 por acá, después viene por acá y permanece un tiempo 2, luego permanece por aquí a un tiempo 3. Un claro ejemplo de lo que podría ser una medición basada en la tarea, ¿no? 3 tareas específicas con 3 tiempos ya determinados.
Entonces, si quiero determinar la exposición promedio del trabajador, tendrá que calcular un término que se llama nivel de presión sonora equivalente. El nivel de presión sonora equivalente de ruido es un valor que nos va a representar la exposición total y se calcula de la siguiente forma. Se calcula como 10 veces el logaritmo de la sumatoria. Vamos a sumar el tiempo 1 por 10 elevado al nivel de presión sonora 1 sobre 10. Pero obviamente no hablamos del tiempo 1, sino hablaremos de un T sub I y un de nivel de presión sonora sub I. Todo sobre la suma de los tiempos sobre T sub I. Entonces esta ecuación es bastante conocida porque nos da el nivel de presión sonora equivalente. Cuando queremos calcular el nivel de exposición total del trabajador. Veamos un ejemplo. Esta máquina produce 82 decibeles. Esta otra produce 84 decibeles. Y esta otra produce 86.2 decibeles. Entonces tenemos el tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo 3. El tiempo 1, 2 horas. El tiempo 2, 3 horas. Y el tiempo 3, 4 horas. Entonces el nivel de presión sonora equivalente se calcula de la siguiente forma. Fíjese, voy a colocar con color negro todo lo que es fijo en la ecuación. 10 veces el logaritmo de la sumatoria de los tiempos. Voy a empezar con los tiempos. Voy a cambiar de color porque este ya es un dato. El tiempo 1 por el tiempo 2, 3 por, y el tiempo 3, 4 por. El tiempo 1, 2 por cuánto, por 10. El tiempo 2, 3 horas por 10. El tiempo 3, 4 horas por 10. Por 10 elevado a cuánto, al nivel de presión sonora de la fuente 1, 82. El nivel de la fuente sonora 2, 84. Y el nivel de presión sonora de la fuente 3, 86.2. Y cada uno de esos niveles de presión sonora sobre 10. Si usted se da cuenta, hay una armonía que nos permite poder trabajarlo de forma ordenada. Y todo esto sobre la suma de los tiempos de exposición, que en este caso sería 2 más 3 más 4. Ese es el desarrollo del nivel de presión sonora. Tendría que usted introducir todos estos valores en la calculadora y le va a arrojar algo así. Nivel de presión sonora equivalente igual a algo. Tendrá que practicarlo usted, que obviamente va a estar en decibeles, pero para un tiempo de exposición, y acá ya empezamos a trabajar con exposiciones de la suma de los tiempos, ¿no? 2 más 3, 5 más 4, 9 horas. 9 horas. Recordemos nosotros que la resolución ministerial 375 2008 TR ya nos da un estándar. La resolución ministerial 375 2008 TR señala que el nivel de presión sonora al cual debe estar expuesto el trabajador en promedio para 8 horas de trabajo debe ser 85 decibeles para 8 horas. Supongamos que a nosotros este ejercicio nos salió así. El nivel de presión sonora equivalente
nos salió, supongamos que nos ha salido 84.3 decibeles para 9 horas, ¿no? Tal cual y está ahí. La pregunta es, ¿estamos superando lo que dice la norma o no? Si usted compara solamente los valores de 85 versus el 84.3, estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque están a diferentes tiempos. Usted no puede comparar exposiciones a diferentes tiempos. Entonces, esta expresión de abajo que dice que el nivel de presión sonora equivalente, que es 84.3, la debemos transformar. La debemos transformar a un nivel de exposición para 8 horas. A ese valor se le llama nivel de presión sonora normalizado, o sea, ya para 8 horas. Y se calcula así. Lo voy a colocar de frente. Se calcula de la siguiente forma. Se calcula como el mismo valor, que en este caso me salió 84.3, más 10 veces, ¿no? Más 10 veces el logaritmo de el tiempo de exposición, que en este caso es 9 horas, sobre el tiempo total al cual lo quiero llevar, que en este caso es 8. Entonces vamos a borrar esto mejor, vamos a colocarlo de otro color para que usted lo vea. Entonces vamos a transformar ese 84.3 decibeles de 9 horas, lo vamos a llevar a una cantidad de decibeles para 8 horas, ¿no? Entonces se calcula sumando 84.3 más 10 veces el logaritmo de exactamente eso, ¿no? De 9 sobre 8. Estamos colocando lo mismo, solo lo estoy colocando otro color para que usted lo vea. De forma general, en realidad la ecuación tiene esta forma. El nivel de presión sonora normalizado para 8 horas es igual al nivel de exposición o al nivel de presión sonora más 10 veces el logaritmo del tiempo de exposición sobre el estándar 8. Esta es otra ecuación que es la que nosotros vamos a insertar aquí. Usted coopera esta ecuación y le va a salir que el nivel de presión sonora para 8 horas es un valor, no lo voy a calcular. Supongamos que este valor le sale 85.4 decibeles. 85.4, pero ya está transformado a 8 horas. Como ya está transformado a 8 horas, ahora sí recién puedo compararlo con lo que dice la norma. La norma dice que el nivel de presión sonora equivalente en un periodo de 8 horas debe ser 85 decibeles para 8 horas. ¿Ahora sí son comparables? Sí, ahora sí son comparables. Por lo tanto, este valor es mayor que este valor. Por lo tanto, no estaríamos cumpliendo lo que dice la norma. Tendríamos que hacer alguna medida de control. Tendremos que establecer alguna medida de control, ¿no? De acuerdo a la jerarquía de controles que nosotros ya hemos comentado en sesiones anteriores. La resolución ministerial 375, que establece este estándar, es en realidad bastante limitado, porque tenemos ahí un nivel de presión sonora equivalente de 85 decibeles para un tiempo de exposición de 8 horas. Pero ¿qué sucede cuando el trabajador labora a diferente tiempo? Podríamos hacer la normalización. Otra forma es poder construir una tabla personalizada para cada caso que nosotros podamos tener. La 375 tiene así, tiene una tablita que dice que 85 decibeles para un tiempo de exposición de 8 horas. Ahora, ¿qué sucede si es que yo quiero que el trabajador labore a más ruido? De repente mi máquina no tiene 85. De repente mi máquina, que ya la tengo, o sea, ya la tengo hace muchos años, tiene 87.2 decibeles.
¿Cuál sería este tiempo 1? Acá no funciona la regla de 3 simple. No vaya a ser usted que piense que si 85 es 87.2, ¿cuánto será 8? Porque no olvide que los decibeles no son escalas logarítmicas. Entonces no puede acá usted hacer una regla de 3 simple. Entonces para eso existe una ecuación que se llama el famoso tiempo máximo de exposición. El tiempo máximo de exposición se calcula de la siguiente forma. Se calcula como 8 sobre 2 elevado al nivel de exposición menos 85 sobre 3. Un caso muy particular de esto es justamente el estándar, ¿no? ¿Qué pasaría si el nivel de presión sonora es 85 decibeles? Bueno, profesor, pues si es 85 ya sé que es 8. Bueno, calcúlalo. Tendríamos entonces que el tiempo de exposición sería 8 sobre 2 elevado a ese nivel de presión sonora que vendría a ser 85 menos 85 sobre 3. 85 menos 85, 0. 2 a la 0, 1. Tiempo de exposición, 8 horas. Muy puntual. Pero bueno, yo quería calcular ese T1. Entonces, para calcular el T1 sería exactamente igual. Ese T1 sería 8 sobre 2 elevado al nivel de exposición, que en este caso le he colocado 87.2 menos 85 sobre 3. Y usted ahí calculará el valor, ¿no? Ya usted tiene que practicar. Un valor que no sé, ¿no? Usted lo va a calcular. Entonces, ese valor sería el tiempo máximo al cual puede estar expuesto el trabajador para 87.2. La pregunta es, ¿usted cree que ese tiempo va a ser mayor o menor a 8 horas? Si lo estoy exponiendo al trabajador, si el trabajador lo estoy exponiendo a más ruido, la dosis y el tiempo son inversamente proporcional, por lo tanto tiene que ser este tiempo muchísimo menos. Cuanto menos, eso me lo dirá el cálculo. Para hacer una referencia, a 88 decibeles el tiempo máximo de exposición es 4 horas. Entonces lo más probable es que el tiempo me salga 3 horas y algo. Ya usted lo puede calcular. Ese es un ejemplo de cómo se utiliza esta ecuación, que es el famoso tiempo máximo de exposición. Ahora, hay un concepto bastante amarrado al análisis de ruido, que es el famoso concepto de la dosis. La dosis representa la cantidad de exposición al ruido en términos porcentuales, al cual el trabajador puede estar expuesto en función al nivel de presión sonora y del tiempo. La dosis es el porcentaje de un nivel equivalente en decibeles. Una dosis del 100% corresponde al valor máximo que un trabajador puede estar expuesto. Entonces definimos nosotros la dosis, que es un término que todavía no hemos utilizado. Definimos la dosis nosotros como la cantidad de exposición al ruido en términos porcentuales. Entonces la dosis es el valor en porcentaje de un nivel equivalente en decibeles. Y se dice que la dosis al 100%, así al 100%, corresponde al valor máximo que un trabajador puede estar expuesto. Eso significa que la dosis al 100% es el valor máximo al cual el trabajador puede estar expuesto. O sea que tiene equivalencia a 85 decibeles para 8 horas. Si la dosis aumenta, se entiende que el trabajador está expuesto a mayor nivel de presión sonora. Entonces la dosis se calcula de la siguiente forma. La dosis se calcula como el tiempo de exposición
del tiempo de exposición del trabajador sobre 8 horas, lo estoy colocando en horas, multiplicado por 2 elevado al nivel de exposición o el nivel de presión sonora al cual está expuesto, menos 85, perdón, sobre 3. Y esto multiplicado por el 100%. Ejemplo. Tiene un trabajador usted, tiene un colaborador, y esta persona está expuesta a un nivel de presión sonora de 86 decibeles a un tiempo de trabajo de 5 horas. Entonces lo que usted podría hacer ahí es calcular la dosis. La dosis va a ser igual al tiempo de exposición, que es 5 sobre 8 por 2 elevado al nivel de presión sonora 86 menos 85 sobre 3. Y eso lo multiplica usted por el 100%. Supongamos que este valor, ojo, usted lo va a tener que calcular. Supongamos que este valor le salga 145%. ¿Estamos dentro de los parámetros que dice la norma? No. ¿Por qué? Porque la dosis máxima a la cual puede estar expuesto el trabajador es del 100%. Entonces esto, al ser mucho mayor al 100%, que es la dosis ideal, no estaría cumpliendo con lo que establece el estándar, ¿no? No estaría cumpliendo con norma. Esa es una forma de calcular la dosis. Acá tenemos nosotros un ejemplo cuando hemos hecho el cálculo, exactamente aquí, del nivel de presión sonora equivalente. Otra forma de calcular la dosis, que es una ecuación que aparece en la resolución ministerial 375, es de la siguiente forma. La dosis es igual al tiempo de exposición 1 sobre el tiempo ideal para ese nivel de ruido, más el tiempo de exposición 2 sobre el tiempo ideal para ese nivel de ruido, y así sucesivamente, ¿no? En base a cuántas exposiciones tenga usted, multiplicado por el 100%. Entonces, para este ejercicio muy puntual que estábamos viendo nosotros hace un momento, vamos a tomar los datos. Entonces tendremos nosotros acá 82 decibeles para un tiempo de exposición de 2 horas, 84 para 3 horas, y 86.2 para 4 horas. $86.2 para 4 horas. Entonces fíjese acá, porque esta expresión sería así. Entonces seríamos así nosotros. La dosis sería igual a el tiempo de exposición 1. A veces lo tenemos, es 2. El tiempo de exposición 2, 3 horas, perdón. 3 horas. El tiempo de exposición 3, 4 horas. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos calculando nosotros? Lo que hemos colocado arriba son los tiempos que están acá, son los tiempos de exposición del trabajador. Son los tiempos de exposición. Y los valores que están en la parte inferior son los tiempos máximo de exposición al nivel de presión sonora dada. O sea, este de acá es el tiempo máximo de exposición. Y el tiempo máximo de exposición sabemos cómo se calcula.
se calcula como 8 sobre 2 elevado al nivel de presión sonora menos 85 sobre 3. Entonces, para estas exposiciones que tenemos nosotros, tenemos los tiempos de exposición, tendríamos que calcular los T de exposición máximos. Entonces tendría que calcular acá el T1, tendría que calcular acá el T2 y tendría que calcular acá el T3. E introducirlos en los denominadores. ¿Cómo calculo el T1? El T1 se calcula como 8 sobre 2 elevado al nivel de presión sonora, que para este caso es 82, menos 85 sobre 3. 8 sobre 82 menos 85 menos 3, entre 3 menos 1, 2 a la menos 1, por lo tanto esto me da 16 horas. Entonces ya tengo yo el primer T1. Ese T1 es 16 horas. De forma análoga usted calculará el T2, el T3. Es una suma de fracciones, le multiplica por el 100% y usted ahí va a tener como resultado la dosis, que va a ser algo que no sabemos por ciento. Podría ser esta una opción. La otra opción sería calcular el nivel de presión sonora equivalente, como lo hemos hecho acá, calcular el nivel de presión sonora equivalente y después de haber calculado el nivel de presión sonora equivalente, poder introducirlos en esta ecuación. Eso ya depende de qué ecuación decide tomar usted. Bien, entonces ya hemos visto la etapa de identificación, hemos analizado qué es intensidad sonora, qué es presión sonora, qué es nivel de intensidad sonora, qué es nivel de presión sonora. Hemos visto propagación del sonido, hemos visto la evaluación del ruido, la ISO 9612 le hemos visto, le hemos dado una visión general. Y ya para efectos de controles, tendríamos nosotros que en controles sabemos que tenemos que respetar la jerarquía de controles. La jerarquía de controles es hacer control en la fuente, es hacer control en el medio, control en la persona. Control en la fuente y control en el medio muchas veces demanda muchos conocimientos de acústica. Lamentablemente en el país no se suelen hacer ese tipo de controles. Los típicos son amortiguadores, son aisladores, pero existe muy poco conocimiento sobre lo que es la acústica. No es un curso a profundidad, me gustaría de repente tocar otros temas más, ¿no? Sobre cómo se apacigua el ruido a través de salas de compresión, a través de paneles, de paredes. Bueno, es un tema que es bastante amplio. Podríamos pasarnos tranquilamente 7-8 sesiones hablando de ruido y no poder terminar. Estamos tocando los temas más puntuales. Creo que dentro de lo que las organizaciones están estableciendo, la mayoría opta por el EPP, que lamentablemente no es la mejor opción. La de optar por el EPP, pero en vista de que existe bastante desconocimiento de lo que es acústica y todos terminan por optar por el EPP, vamos a tener que hablar sobre cómo se maneja el EPP. Existen diferentes metodologías para poder determinar la atenuación de ruido de un equipo de protección personal. Existe el método rápido del NRR, existe el método HML y existe también el famosísimo y quizás más completo método de la banda de octavas, donde se analiza el espectro de frecuencias y se estudia el EPP por frecuencias para poder calcular
un nivel de presión sonora de atenuación mucho más correcto. Pero ese también es otro estudio. De repente el estudio de banda de octavas sí lo podemos hacer en las sesiones que tenemos los días lunes y miércoles. Creo que ahí sí vamos a tener un poquito más de tiempo y vamos a hacer unos ejercicios de lo que es atenuación por banda de octavas. Pero algo que sí debemos llevarnos todos, y es de forma rápida, es cuanto menos entender el método ANSI. S319 del 7.4. El método ANSI S319 de 1974 es un método recomendado también por OSHA, que es el organismo de administración de seguridad y salud de los Estados Unidos, y hace referencia al nivel de reducción de ruido de un equipo de protección personal. Entonces, para ruido usted tendrá dos tipos de protección personal: tendrá un tapón y tendrá una orejera. La elección del equipo de protección personal depende de las condiciones a las cuales va a estar expuesto el trabajador. Si hay un trabajador que es un mecánico, quizás lo mejor sean las orejeras, dado que los tapones estarían constantemente en suciedad y sería muy complicado que el trabajador los pueda mantener limpios, y eso le pueda terminar produciendo algún tipo de infección en el sistema auditivo. Cualquiera que sea el equipo de protección personal que usted utilice, para equipos americanos en su etiqueta aparece un valor llamado NRR teórico, que es lo recomendado entre comillas por el fabricante, pero existen algunos márgenes de error por desgaste, unos márgenes de error por el mal uso del equipo de protección personal, que hacen que al final este nivel de reducción de ruido teórico no sea el real, sino se disminuya y pase a ser un nivel de reducción de ruido efectivo. El nivel de reducción de ruido efectivo se calcula de la siguiente forma. Se calcula como el nivel de reducción de ruido teórico menos 7 sobre 2. ¿Qué significa eso? Que si el nivel de reducción de ruido teórico que a usted le aparece en la etiqueta del producto señala que el producto tiene un nivel de reducción de ruido de 25 decibeles, usted tendría que calcular el nivel de reducción de ruido efectivo. Y esto lo calcula simplemente como 25 menos 7 sobre 2. 25 menos 7, 18, sobre 2, 9.5. ¿Qué significa ese 9.5? Que si el trabajador estaba expuesto a un nivel de presión sonora de 89, cuando el trabajador se coloque la protección auditiva, ya no va a percibir 89 decibeles, sino que va a pasar a percibir 89 menos 9.5, y eso nos da 79.5 decibeles. Esa es la famosa protección simple. Pero ya cuando el nivel de ruido es altísimo, ¿no? Supongamos que es una excavación y el trabajador está expuesto a un nivel de ruido altísimo. Vamos a colocarle un nivel de ruido mucho más alto al que estamos señalando en estos momentos. Vamos a colocarle que el trabajador está expuesto a 98.2 decibeles. Si yo le doy este equipo de protección, este NRR al trabajador,
al trabajador utilizando la protección, pasaría de 98.2, perdón, pasaría de 98.2 y le restaría 9.5. Usted hace la diferencia y nos va a salir 86.7. No, perdón, no es 86.7, es 88.7. 88.7 decibeles. ¿Qué significa eso? Que el trabajador todavía está percibiendo un nivel de presión sonora altísimo. 88.7 es el doble de 85. El trabajador sigue percibiendo un nivel de ruido alto. Entonces ese 98.2 al cual está expuesto al trabajador, 98.2 decibeles, utilizando un equipo de protección cuyo NRR es de 25 decibeles, lo sigo exponiendo al trabajador a un nivel de ruido alto, ¿no? Nos ha salido 88.7 decibeles. Es el doble de 85, o sea, estamos todavía muchísimo por encima del estándar. Entonces este valor no nos conviene. La primera opción, ¿cuál sería? La primera opción sería comprar un NRR mayor, o sea, comprar un equipo de protección que de repente tenga 32 decibeles de reducción. Obviamente a mayor NRR el costo es mayor. Entonces, si el NRR teórico de este nuevo equipo de protección personal sería 32, el NRR efectivo sería 32 menos 7 sobre 2. 32 menos 7, 25, entre 2, 12.5. Entonces el trabajador pasa de percibir 98.2 y colocándole la protección sería, la percepción bajaría de 98.2 menos 12.5 y eso nos da 85.7 decibeles, y eso está todavía por encima de los 85. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que darle más protección a la persona, pero ya tener un NRR por encima de los 32 es bastante complicado. Entonces acá ya se tendría que hacer uso de la famosa doble protección. Y la famosa doble protección es cuando el trabajador utiliza el tapón y a la vez la orejera. Cuando el trabajador utiliza ya el tapón con la orejera, se establece que el nivel de reducción de ruido efectivo va a ser igual al nivel de reducción de ruido teórico menos 7 sobre 2, pero a esta expresión le vamos a sumar 5. La pregunta es, ¿qué NRR se coloca acá? ¿El NRR1 o el NRR2? Porque no necesariamente van a tener el mismo NRR. Entonces se suele colocar acá el NRR del mayor. Pero tiene que haber una diferencia de NRRs, o perdón, más que diferencia, el NRR menor, porque va a haber un menor y un mayor, y yo en la ecuación voy a utilizar el mayor, pero tampoco significa que el menor va a ser cualquier valor. Entonces ese NRR menor tiene que ser mayor a 16 decibeles, porque inclusive hay de 14, hay de 15, hasta de 12. Pero para poder utilizar doble protección tendríamos que limitar que el NRR del menor por lo menos sea 16 decibeles.
Entonces, si es que para este caso que estamos analizando tengo tapones y tengo orejeras, y los tapones que tengo tienen NRR de 21 decibeles y las orejeras son las que estoy teniendo ahí, que son de 25 decibeles, veríamos a ver cómo atenúo si es que el trabajador utiliza ambos equipos de protección personal a la vez. Entonces tendríamos que el nivel de reducción de ruido efectivo sería el mayor 25, ¿verdad? Pero también tiene que cumplir la condición que el menor sea mayor de 16. ¿Cumple la condición? También. Entonces no hay ningún problema. Entonces sería el NRR teórico del mayor menos 7 sobre 2 más 5. 25 menos 7, 18 entre 2. 9 más 5, 14 decibeles. Me parece que hacia arriba hemos restado mal. A ver. Vamos a ver. Menos, da vuelta a pasar igual que en la sesión 2 anterior, ¿no? 25 menos 7, 18 entre 2, 9. Acá es 9, ¿ah? Entonces ustedes van viendo el cálculo, ¿ya? Básicamente el método está bien descrito. Por ahí que el cálculo habría que afinarlo. Se asume que ustedes también están siguiendo el cálculo, ¿ya? Entonces creo que eso es un tema menor. Acabo de darme cuenta que sale exacto, pero arriba creo que hemos manejado otros valores. Entonces, si el nivel de erosión de ruido efectivo para la protección doble es 14 decibeles, ¿no? Eso significa que el trabajador que percibía un nivel de ruido bastante alto, que habíamos analizado que era 98.2, ese trabajador que está percibiendo 98.2, después que este trabajador reciba tanto el tapón como la orejera, o sea, use los dos equipos de protección personal, lo que el trabajador va a percibir es 98.2 menos 14. Y eso nos va a dar 84.2. Ingeniero, ¿por qué está restando directamente? Tendría que aplicar la ecuación del logaritmo para resta. Este método está diseñado para el uso práctico del trabajador. Está diseñado solo para colocar el valor aritmético, no para colocar el valor completo con los decibeles. Entonces, con protección doble, el trabajador estaría en 84.2. Bien, esta es una evaluación rápida. Tiene un margen de error considerable, en realidad, porque estamos nosotros analizando que el nivel de presión sonora es casi lineal. Lamentablemente eso en la realidad no se da así. Es un método práctico que se suele utilizar, sí se suele utilizar. La mayoría de informes de ruido ocupacional lo hacen con este método del NRR. Quizás lo más correcto sea analizar la banda de octavas, porque en la banda de octavas usted va a poder ver cómo se caracteriza el equipo de protección personal para cada frecuencia. Entonces lo que se hace es, en la banda de octavas se divide la frecuencia en varios tramos y usted se va a dar cuenta de que tiene un nivel de presión sonora para cada frecuencia, que no necesariamente va a ser cubierta por este equipo de protección personal. Entonces, el estudio de banda de octavas es otro método para poder analizar lo que es la atenuación de ruido por EPP, ¿no? Pero ya por un tema de tiempo no se nos va a hacer posible verlo. Por ahí que las personas que sí están en las salas privadas la van a poder analizar un poquito más. Y bueno, esas son algunas ventajas pues también de pertenecer a estas salas. También por algo las personas están haciendo no solamente una inversión económica, sino también una inversión de tiempo. Hay que tener un tiempo, hay que tener dedicación, esfuerzo para poder también seguir formándose, que creo que es lo que todos necesitan.
Desearles un buen fin de semana. La evaluación es el día domingo. La sesión ya es más extensa. Hemos visto varias ecuaciones. Traten de tomar apuntes, ordenarse, para que puedan dar un buen examen. Felicitar también a los grupos que han obtenido la puntuación perfecta en la evaluación 1. Me da bastante gusto. Un porcentaje de aprobados del 95%. Esperemos que este porcentaje aumente en esta segunda evaluación y no disminuya. Algunas consideraciones. De repente algunos grupos que son nuevos, les voy a pedir por favor de que traten de evitar esos reclamos de que si hemos dado igual examen y hemos marcado lo mismo, porque todos tenemos notas diferentes. No es un tema de software. En realidad ya la tecnología llega a un punto en el cual no hay margen de error en eso. El error no está ahí directamente, el error está en los participantes. Hay grupos de 8 y es muy difícil que los 8 marquen exactamente lo mismo. Y hay muchas veces en las cuales los mismos amigos se terminan traicionando, porque el que piensa de que ha marcado igual que el resto, a veces él quiere sacar ventaja de su propio grupo y él marca diferente. Y bueno, también no es muy ético que usted diga, pues hemos dado el mismo examen todos. Se asume que es un trabajo grupal para efectos de preparación. No es un estudio grupal para que también se agrupen en un examen. ¿No? La verdad es que me apena bastante de que todavía existen ese tipo de correos que he podido ver un poquito hacia la volada. Pero bueno, traten ustedes de ver cuál es la mejor forma de poder estudiar. Y yo no creo que la mejor forma de poder estudiar sea necesariamente que en el examen todos estén conectados. No, y ahora que me digan de que no, sí, pero es para poder ver y corroborar. Eso se puede hacer post examen, no necesariamente en el examen. Entonces, por favor, fíjense bien ustedes cómo están preparándose, porque ya dar un examen de esa naturaleza, nosotros no lo vamos a limitar. En realidad creo que somos personas adultas y profesionales. Pero ya si ustedes lo quieren dar así, de alguna forma se estarían engañando ustedes mismos. Porque puede ser que uno tenga el resultado y como 5 piensan diferente y de repente usted sí está bien, pero bueno, los 5 pues piensan diferente que usted. Y usted mismo se empieza a cuestionar, ¿no? Pucha, que si todos han sacado resultados diferentes y yo he sacado un resultado único, bueno, voy a marcar lo que dice la mayoría. Y lamentablemente después se ven las consecuencias. Pero bueno, con respecto a las salas privadas, todavía me informan de que hay algunos espacios para la sala A y la sala B. Si es que algunos grupos están interesados también en horario nocturno, lamentablemente ya no se podría hacer en el horario de lunes y miércoles por la noche. Tendrá que hacerse ya en otro horario, pero ustedes tendrán que solicitarlo para ver si es viable poder abrir una sala más nocturna, que creo que es donde la mayoría tiene tiempo. Por eso que la sala C y la sala D se llenaron muy rápido. Pero bueno, ya es un tema que ustedes tendrán que evaluar. Ya hay algunos temas que si ustedes ven empiezan muy sencillos, pero ya cuando uno estudia a profundidad de la gente, se dan diferentes circunstancias y diferentes situaciones, ¿no? Entonces, sí, es una gran ventaja por ahí que tener un espacio de asesoría para poder también compartir información sobre los diferentes temas. Pero ya será un tema ya de evaluación de cada grupo. Ahora, con respecto a varias consultas, jóvenes, por si acaso yo no soy un receptor de consultas ni reclamos. Yo les puedo ayudar en algunos temas muy puntuales, pero ya, ingeniero, que hemos dado igual examen y tenemos notas diferentes, que me equivoqué en colocar mi nombre de grupo, que me equivoqué en colocar mi DNI, ya no vamos a entrar pues en ese tipo de reclamos ni solicitudes. Como la base de datos es bastante extensa, no podemos entrar a ese detalle, ¿no? Entonces está bien parametrizado el programa. Si usted no coordina bien con su grupo y lamentablemente coloca mal su DNI o coloca mal el nombre de su propio grupo, pues lamentablemente va a tener que dar un examen de recuperación. Y si ese error le va a costar, pues lamentablemente, porque nosotros no tenemos el tiempo como para poder atender pues 200 personas que se han equivocado al colocar el nombre del grupo. Porque luego esa información va a la base de datos y ahí es donde lo va a rechazar, porque no hace el cruce con su información inicial.
Entonces nosotros no vamos a entrar en poder solucionarle el caso de cada uno de ustedes. Ahora hay grupos en los cuales ingeniero, mi compañero ha desaparecido. Bueno, ese es un tema de responsabilidad de ustedes. Lamentablemente nosotros lo hemos parametrizado muy bien. Sepa usted con quién arme su grupo. Si su compañero desapareció, pues tendrá que buscarlo. No se aceptan grupos menores a 5 integrantes. Y para que usted pueda avanzar en el programa, el grupo en su totalidad tiene que aprobar. ¿No? Es un acápite del programa. Y si es que no leyó bien el formulario, se lo comento. Y si no está de acuerdo con el sistema, que es un sistema netamente grupal, pues bien, usted puede seguir escuchando las clases y no se haga líos por un examen y no se haga líos por una recuperación. El programa es libre. Y libre significa de que si desea usted continúa, si no desea no continúa, pero no podemos cambiar las reglas del programa porque está diseñado de esa forma. ¿Ya? Bueno, ya cualquier consulta, sugerencia también estamos para poder atenderlos. Evitemos estar colocando ese tipo de cosas en el Facebook porque no ayuda. El área comercial no los va a poder atender por Facebook porque he visto inclusive que algunas personas pero lo colocan hasta en los comentarios. Me parece en realidad bastante inmaduro que digan que nuevamente, aunque parezca redundante, hemos dado el mismo examen y tenemos notas diferentes, ¿no? No sé si llegan a analizar exactamente lo que están diciendo como profesionales. Y si tienen alguna duda, consulta, manden un correo electrónico. Nosotros tendremos todos los mecanismos para poder responderles en el tiempo prudente también. Ya, no olviden que el examen de recuperación de la evaluación 1 es el miércoles. Si alguno de ustedes todavía desea entrar a las sesiones de las salas, si tiene alguna duda se puede comunicar conmigo o puede mandar un correo electrónico. Y para las personas que me han estado pidiendo información sobre las diplomas de especialización, les comento que nosotros ya tenemos validada la diploma de especialización en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la modalidad semipresencial que la Universidad de Ingeniería nos ha aprobado. Eso significa que ya les puedo alcanzar información. Lamentablemente muchas personas, tranquilamente 100 a 150 personas me han estado pidiendo información sobre las diplomas. La diploma de especialización tiene una estructura bastante interesante en esta modalidad semipresencial. En principio la Universidad de Ingeniería acredita la diploma y por defecto el estándar de calidad educativo ya está dado. En la modalidad semipresencial que se está manejando van a existir talleres de monitoreo ambiental, talleres de monitoreo ocupacional, tenemos talleres de liderazgo y coaching, y es la novedad de este semestre, se está adicionando a todas las diplomas de especialización un nuevo módulo de marketing personal, porque a veces da pena cuando el estudiante es muy bueno, pero sus compañeros que son un poquito más flojos, por llamarlo así, son los que consiguen mejores puestos. Y muchas veces el lado técnico es importante, pero no es el único. Entonces este nuevo módulo de marketing personal que se está agregando a las diplomas tiene como finalidad que el participante sepa vender sus servicios. Ya sea si va a ser un profesional independiente que de repente más adelante forma una empresa, o ya sea si es que el profesional va a pasar por un proceso de selección. Porque da bastante pena cuando uno ve el currículum de un profesional y la verdad es que deja mucho que desear. Y el módulo de marketing personal justamente busca eso, ¿no? Que el participante tenga mayores capacidades para poder afrontar un proceso de selección estricto. Y el módulo la diploma en SOMA tiene obviamente los módulos técnicos, como es el módulo de la gestión de seguridad y salud, propiamente dicho. Tiene el módulo de higiene, que es exactamente lo que estamos desarrollando nosotros. Pero ya a nivel de diploma se maneja en otro contexto. Se maneja más en temas de ejercicios mucho más completos, de mayor análisis. Y obviamente se comparte muchísima más información. Tiene el módulo de la ISO 45000, que es este nuevo estándar que salió el año 2018.
Y bueno, complementa con el módulo de gestión ambiental, el módulo de liderazgo y coaching, que busca habilidades blandas netamente a través de el trabajo en equipo, y cierra con el nuevo módulo que les acabo de mencionar, el módulo de marketing personal. Entonces no les he podido pasar información a muchos que me han pedido porque estábamos todavía en un proceso de validación. O sea, la universidad lo que hace es acredita el programa una vez que cumpla ciertos estándares de calidad. Entonces ahora sí les voy a poder pasar información. Los que estén interesados me pueden escribir. Ya estamos empezando estas diplomas en horario sabatino y dominical el 23 de mayo me parece, 22, 23 de mayo, sábado o domingo. Y la siguiente sesión les voy a hacer un pequeño video, pequeño, opcional, que gusta lo vea, el que gusta no, de cómo está estructurada la diploma. Y dado que ya está en un proceso, se ha dado el proceso de validación, y como recién se va a hacer el lanzamiento de esta nueva modalidad de estudios, dada la coyuntura, seguramente van a haber algunos beneficios, sobre todo para las personas que están llevando este curso libre, ¿no? Entonces usted puede estar en Arequipa y puede ser partícipe del programa semipresencial, puede estar en Cusco, en cualquier lugar del Perú, porque el programa está diseñado como para poder hacer en la primera etapa un estudio en tiempo real. Las clases obviamente en esta diploma son en vivo, pero también hay un proceso luego, es un proceso de pasantía, ¿no? Donde el participante viene a trabajar con nosotros ya netamente todo lo que son los talleres técnicos. ¿Sí? Bueno, les deseo el éxito el día domingo, no me extengo más, que tengan un buen día, gracias.